¿Sabes por qué los riñones son tan importantes para nuestro organismo? Porque cumplen la función de limpiar la sangre y exterminar el líquido en exceso a través de la orina. Esto es vital para la eliminación de desechos que ya no deben estar dentro de nuestro cuerpo. Además, producen hormonas esenciales para el funcionamiento normal del cuerpo y participan en la regulación de nivel arterial. Tu cuidado es indispensable para el organismo y si se ven afectados, debemos atender a tiempo para evitar complicaciones mayores que comprometan nuestra salud. Acompáñanos en este video donde te revelaremos los síntomas a los que debes estar alerta, ya que indican que puedes estar sufriendo una infección en los riñones. Si te gusta la idea de cuidar tu salud, dale like a este video. Suscríbete a nuestro canal y activa todas las notificaciones para que seas el primero en ver nuestro nuevo contenido. Y si ya estás suscrito, te doy las gracias. Dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios. ¿Cómo ocurre una infección en los riñones? Sabemos que los riñones conforman el sistema urinario junto con órganos como los uréteres, vejiga y uretra. Por esta conexión no es extraño que se pueda generar una infección renal. Cuando ocurre una infección en las vías urinarias que se origina en la uretra o vejiga, puede expandirse y escalar a uno o a ambos riñones. Esta afección es también conocida como pielonefritis. Las mujeres suelen estar en grupos de riesgo porque es más común que desarrollen infección urinaria, debido a que la uretra es más corta en las mujeres que en los hombres y es más fácil que las bacterias entren en la vejiga. Pero debes conocer en qué otras circunstancias puedes estar propenso o propensa a contraer una infección en el tracto urinario y en riñones. Estar embarazada, tener diabetes, haber presentado infecciones de orina anteriormente, tener un cálculo renal, tener agrandamiento en la próstata en el caso de los hombres, tener un sistema inmunológico debilitado son factores de riesgo en los que debes tener especial cuidado. Ahora, veamos a cuáles síntomas deberás estar alerta. Necesidad de orinar frecuente. La necesidad constante de vaciar la vejiga puede ser un síntoma de infección renal, especialmente si viene acompañado de irritación y dolor. ¿Qué es normal? Es común orinar entre 4 a 7 veces, pero este número puede verse incrementado si consumes mucho líquido o tienes una vejiga sensible. Fiebre. En una infección en la vejiga, este signo suele ser muy común. La fiebre puede ser señal de que las bacterias intentan subir a los riñones. Es posible que venga acompañado de fuertes escalofríos. ¿Qué es normal? Es normal experimentar una variación de temperatura a lo largo del día, pero si supera los 37.2 grados centígrados por la mañana o los 37.7 grados centígrados por la tarde, es señal de fiebre y no es considerado normal. Dolor en la ingle y pelvis. En el caso de los hombres, el dolor en la ingle a menudo se confunde con molestias en los testículos, pero puede presentarse como síntoma de infección renal. Las personas pueden tener sensibilidad en la parte inferior del abdomen o la parte baja de la espalda cuando comienzan una infección del riñón. ¿Qué es normal? Este dolor puede presentarse de manera natural por el exceso de gases o cólicos durante la menstruación en el caso de las mujeres. Tratamiento para la infección en los riñones o pielonefritis. La mayoría de las infecciones de riñón se pueden tratar con antibióticos. Es importante la atención médica para determinar la bacteria que le está ocasionando y recetar el mejor medicamento. Recuerde, es importante acudir al médico lo antes posible para evitar complicaciones mayores que puedan generar daño permanente en los riñones o que se agudice la infección al trasladarse al torrente sanguíneo.
Te enseñaremos a consumir alimentos que ayudan a mantener un tracto urinario saludable y prevenir la infección renal. Número 1. Aumenta tu ingesta de líquidos. Esencialmente el agua te ayudará a reducir el riesgo de infección urinaria y prevenir cálculos en los riñones. Orinar constantemente ayuda a que el organismo pueda limpiarse de mejor manera. Tomar 1.5 litros o 6 tazas de agua es el nivel ideal para reducir los riesgos hasta un 50% de infección urinaria. Número 2. Consume más vitamina C. Bien sea como suplemento o en alimentos, la vitamina C es necesaria para tu sistema inmune y también te ayudará a reducir la infección de orina. Mira estos alimentos que puedes incluir con mayor frecuencia a tu dieta para obtener vitamina C de forma natural. Guayaba, brócoli, perejil, pimentón rojo, semillas de mostaza, papaya, berro y kiwi. Consume probióticos. Los probióticos son microorganismos favorables para el organismo porque mantienen el equilibrio saludable de bacterias en los intestinos. Esto permite que no haya un incremento inusual de algunas de ellas que puedan afectar otras zonas de nuestro cuerpo. Si estás disfrutando de esta información, compártela con tus amigos y familiares en tus redes sociales. Ellos de seguro te lo agradecerán. Ahora continuemos. Veamos en qué alimentos puedes conseguir probióticos. Kéfir, kimchi, kombucha y yogur. Hábitos saludables para prevenir infecciones urinarias y renal. No retener la orina durante mucho tiempo. Mantener buena higiene íntima. En el caso de las mujeres, deben limpiarse de adelante hacia atrás. Evitar el uso de duchas vaginales y productos perfumados en su área genital. Orinar luego de mantener relaciones sexuales. En Remedios Fácil 24 nos preocupamos por ti. Si te pareció interesante este material y deseas seguir recibiendo videos como este, te invito a seguirnos suscribiéndote a Remedios Fácil 24. Yo a cambio te regalaré un corazón. Y no olvides compartir esta información con tus amigos y familiares. Nos vemos en un próximo video.